Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Y estamos acá nuevamente, ya finalizando el año y comenzando un periodo complejo que se estableció en la semana pasada y a comienzo de esta semana, que es el nuevo proceso constituyente, digamos, la redefinición del proceso constituyente como uno de los fenómenos principales en los cuales se va a enmarcar de alguna manera la vida de nuestro país este próximo año y va a dejar, se supone, huellas hacia el futuro, y donde las esperanzas son distintas a las que hubo al comienzo del proceso constituyente que se expresó en la Convención Constitucional, cuya propuesta fue rechazada. Bueno, para analizar esto, que es el fenómeno principal en estos días, hemos invitado a alguien que ya estuvo con nosotros, precisamente en el programa justo antes del plebiscito del 4 de septiembre de este año, que es el profesor Cristian Suárez. Y estuvo, recuerdo, con Paulina Veloso para conversar sobre cuáles eran las expectativas. Bueno, algunos meses después nos volvemos a encontrar, lo vuelvo a invitar porque me parece una de las personas que analiza con más claridad los distintos aspectos y bemoles que esta nueva situación tiene. Cristian Suárez es abogado de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Públicos Constitucionales de España, y tiene estudios en el Instituto René Cassin de Estrasburgo. Fue secretario general de la Universidad de Talca, profesor de Derecho Constitucional, Político y de Derechos Fundamentales, en el pregrado y en el doctorado de la Universidad de Talca. Fue intendente de la región del Maule. Y es y también fue jefe de la División de Modernización del Estado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ex ministro suplente del Tribunal Constitucional. Autor de muchos artículos, distintas publicaciones sobre control de convencionalidad, derecho a la autodeterminación informativa, jurisdicción constitucional y derechos fundamentales. Es uno de los autores del Tratado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, dirigido en el año 2018 por el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Alejandro Amaya. Estamos entonces con Cristian Suárez. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y bueno, lo primero es, para comenzar esta conversación, hacer un cierto balance de por qué se llega a este tipo de acuerdo y cuáles son sus perspectivas. Se ha señalado que después de un largo periodo de largas discusiones, al final se habría impuesto una determinada visión, que es la visión de un sector de los ganadores, se dice así, del plebiscito, es decir, de uno de los principales actores de la derrota de la propuesta hecha por la Convención Constitucional, y que bajo esa hegemonía se habría
llegado a un acuerdo, que finalmente es un acuerdo en que participan varias partes, pero que obviamente es de alguna manera tiene un cierto sesgo. Y ese sesgo sería básicamente un, un viso no democrático, un componente que limita, para decirlo mejor que no democrático, que limita la democracia. La limita desde el punto de vista que la participación ciudadana es menos importante que en el proceso anterior y que en el fondo el papel de la élite es extremadamente fuerte. El papel del Congreso, que por otro lado ha logrado obtener un cierto nivel de legitimación al haber aprobado, digamos, este acuerdo, pero que reduce el papel de la ciudadanía, por un lado, y que somete a control la expresión de esa ciudadanía que está dada en la elección de los convencionales a través de un conjunto de mecanismos. Y que entonces esto podría significar que de alguna manera, en la medida que la elección de constituyentes queda entregada a la fórmula, que es la fórmula de elección del Senado, aquí habría otro elemento que significaría que lo más probable es que se dé un resultado, dado que la fórmula es la fórmula del Senado y no la fórmula de la Cámara de Diputados, que favorezca claramente a los sectores que impusieron este acuerdo. Cuando digo impusieron, digo no es que lo impusieron, dominaron en este acuerdo, lo que hace que el conjunto de las fuerzas políticas, en su gran mayoría, haya aprobado el acuerdo, pero eso no significa que no haya reservas al respecto, y que es bueno, digamos, discutirlas en la medida que eso puede perfectamente significar que se puedan ir superando los riesgos no democráticos que este esquema ofrece. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y adelante, ¿cuál es tu visión? Muy buenas tardes, Manuel Antonio. Un gusto estar aquí nuevamente. Siempre un agrado estar con una persona. A ti no te gusta que uno diga esto tan destacada como tú, un intelectual de primer nivel en nuestro país, ¿no? Bueno, yo quisiera partir quizás, Manuel Antonio, destacando el hecho positivo del acuerdo, la verdad, ¿no? Que en estos tiempos que son tan difíciles, con crisis de todo tipo, con un gobierno que tiene que enfrentar tantísimas dificultades, yo creo que además que tiene que llevar adelante una agenda política de transformaciones, yo creo que antes que nada, y en esto te sigo a ti, creo yo, en esta línea, hay que felicitarse de que los partidos, un número tan importante de partidos, hayan sido capaces de arribar a un acuerdo sobre el procedimiento constitucional. Eso creo que es importante para fijar el marco de la conversación. Ahora, ha sido un poquito algo laberíntico todo el proceso constitucional chileno, porque yo observo que en la discusión se suele hacer mención a otras experiencias constitucionales y a las circunstancias de que en algunas de estas otras experiencias constitucionales los expertos han tenido algún rol importante. Y yo creo que es posible que lo que se haya tenido en vista fundamentalmente haya sido la experiencia española. Pero se olvida también que la experiencia española es una experiencia que implicó una asamblea constituyente, se llamaron Cortes Generales, que estas Cortes Generales se eligieron por una sola vez, con el propósito constituyente, y que allí los expertos fueron el resultado de un acuerdo político en un contexto político también complejo en que la sociedad española quería retornar a la democracia después de los
más de 40 años, cerca de 40 años de dictadura franquista, en que coincidió un arco amplísimo desde el Partido Comunista hasta los partidos de la derecha, con partidos fuertes en ese minuto, capaces de arribar a estos acuerdos, y que designaron a 7 personas muy ilustres, pero que también eran diputados de las Cortes Generales, ¿ah? No eran expertos ajenos a las Cortes Generales, eran diputados, algunos de ellos políticos destacados, incluso del régimen franquista, como el caso de Manuel Fraga Iribarne, otros profesores como Gregorio Pérez Barba, muy respetado en el ámbito español. Entonces, claro, Y ahí el gran constitucionalista catalán, José Letura. José Letura, exactamente, y hay otro que ahora no recuerdo, que era un gran parlamentario después, abandonó la política, había también otro catalán integrando este grupo. Ahora, bueno, la situación chilena es distinta. Yo siento que el estallido social sorprendió al mundo político y la reacción fue muy ansiosa, quizás. No sé si puedo utilizar estas expresiones. Usted es sociólogo, yo soy abogado, no soy el más apto para usar este tipo de expresiones, pero fue una respuesta ansiosa, creo yo, ¿no? Se reaccionó, se hizo una reforma constitucional, es decir, se quiso iniciar el proceso constitucional por la vía de la reforma, pero no se quiso avanzar en materias procedimentales, ni en el reglamento, ni en algún tipo de procedimiento como el que tuvieron los españoles, que fue aquel recién indicado, de designar desde la Asamblea Constituyente, desde las Cortes Generales, a los expertos integrantes de la propia Corte para que elaboraran un anteproyecto de constitución. Los españoles, entre paréntesis, se demoraron muchísimo tiempo, se demoraron prácticamente un año. Estas 7 personalidades se demoraron un año en hacer el proyecto. Fue más rápida su aprobación. Por lo tanto, yo quiero con esto solamente mencionar lo notable que fue en el caso chileno, que en un periodo tan corto no solamente la convención elaborar un reglamento, sino que además hubo un texto donde participaban todos los miembros de esta comisión. Eso fue algo notable, ¿eh? Que no hay que olvidarlo y que hay que destacarlo. Ahora, bueno, a mí me sorprende, yo no sé realmente si había necesidad de establecer tantos custodios del proceso, del procedimiento. Yo no diría que el procedimiento no es democrático. El problema es que el procedimiento va a tener que surgir de una reforma a una constitución que ha sido una constitución que nos ha complicado por muchísimos años, ¿no? Entiendo que ya son casi 42, si no me equivoco, 42 años. Entonces, hay necesidad, evidentemente, de salir de aquello y era perfectamente posible hacerlo, sobre todo para la derecha, creo yo, con más confianza después del triunfo del 4 de septiembre. Pero algo nos queda en el sustrato, ¿no? Creo, me parece a mí, de nuestra convivencia, de desconfianza hacia el pueblo, digo, pueblo en el sentido político-jurídico. Me interesa también el pueblo oprimido, el pueblo pobre, pero estoy utilizando la expresión aquí en el sentido político-jurídico. Y creo que cuando se trata de procesos constituyentes, bueno, de lo que se trata también es de confiar en el pueblo y tener al pueblo como el árbitro y el juez definitivo, ¿no es cierto?, de las decisiones. ¿Cuáles son a tu juicio los puntos que uno diría, mire, si se pudiera, aceptando el acuerdo, pero si dentro de ello se pudiera avanzar para perfeccionar el carácter democrático, ¿cuáles son los puntos que tú crees que serían, sin que signifique
para nadie decir, con esto se está desconociendo el acuerdo, no se están cumpliendo los compromisos. No, pero si uno quisiera establecer un diálogo razonable, para decir, mire, sabe que hay ciertas cosas que se pueden mejorar para hacer de esto realmente un proceso que sea, que supere los resguardos, por llamarle así, no democráticos que tienen. No estamos hablando que el proceso no sea democrático, estamos hablando que hay resguardos que limitan la democracia. ¿Cuáles serían los puntos que crees tú que habría que mejorar? Bueno, en términos teóricos yo habría preferido no una comisión mixta. Me parece que el pueblo de Chile rechazó la idea de una comisión mixta. Hubo un plebiscito destinado en que la ciudadanía se pronunció, el cuerpo electoral se pronunció en contra de la idea de una comisión mixta. Entonces, en algún sentido sorprendente que el Congreso hubiese retomado algo que el pueblo soberano ya señaló, digamos, dijo. Claro, pero esa era evidentemente la línea roja para los que ganaron. Entonces, digamos, dentro de ese marco. Dentro de lo existente, yo veo que es complejo, porque no obstante que entiendo que el Partido Común ha planteado hacer algunas reformas y inmediatamente surgió la voz señalando, mire, esto rompe el acuerdo político. Yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Sí, pero es distinto lo que diga un partido, que tiene todo el derecho a decirlo además, a lo que podamos decir nosotros como analistas y decir, mire, ¿sabe que independientemente que ese es el acuerdo y hay que reconocerlo, ese es el acuerdo? Pero uno puede decir, mire, pero el acuerdo tiene problemas. Yo creo que el principio fundamental debería ser la más absoluta deferencia. Absoluta deferencia al comité de expertos y del comité de la comisión experta y del comité de inadmisibilidad a las decisiones adoptadas por los 50 miembros electos. Indudablemente que eso sería lo democráticamente razonable, ¿no? Para poder decir que el proceso es un proceso que no pretende intervenir en la decisión del pueblo respecto a la cuestión constitucional. Claro, podrían haber otras fórmulas como disminuir los quórums establecidos para el comité de expertos o para el comité de admisibilidad. Pero, en fin, claro que hay... No, pero hay una cosa muy importante en lo que acabas de decir, pero que me parece clave. Porque es señalar, mire, aquí hubo un acuerdo basado en la desconfianza, en los límites que se querían poner. Bueno, ya está establecido, se va a desarrollar el nuevo proceso constituyente, pero para que se avance en el contenido democrático, sin caer en los problemas que enfrentó llamémosle así, el primer proceso. Una de las cuestiones que sería fundamental sería un estilo que, independientemente de las atribuciones que se establecen a los distintos órganos y estos órganos de control, digamos, sobre la soberanía ciudadana, que haya un estilo que tú lo llamaste, me pareció importante, que se llama deferente, un estilo deferente a la voluntad de los electos. Por supuesto. Exactamente, porque algunos han hecho comparaciones, han intentado comparar al comité de admisibilidad con un tribunal constitucional. En algún sentido cumple una función de este tipo, que es casi un censor, ¿no? Pero los tribunales constitucionales no se entienden sin el funcionamiento de una deferencia básica con los poderes del Estado, ¿no? Yo creo que tratándose de un tema tan importante, una cuestión tan importante como la Constitución de la República, con mayor razón uno esperaría que quienes no han sido electos directamente por el pueblo
y que tienen una representatividad comisarial válida, legítima, pero comisarial, ¿verdad? Deberían aplicar, y yo concuerdo ahí contigo, Manuel Antonio, un criterio de deferencia, deberían aplicar el principio de deferencia fuerte. Ahora, de todas maneras, está presente el problema de que ese pueblo que va a ser elegido, o sea, la expresión, los representantes del pueblo a la convención, van a seguir una modalidad de elección que Peculiar. es muy, Y es digamos, peculiar. predecible el resultado. Así es. Y en ese sentido, uno dice, bueno, está bien, las correcciones respecto al proyecto, al proceso anterior, respecto a el tema de los independientes, por ejemplo, que realmente esto de partidos independientes que al final cada uno es su propio partido. La corrección de eso, uno diría, eso está bien, pero al elegir la forma del, digamos, el mecanismo del equivalente a las elecciones senatoriales, lo que se está haciendo es consagrar, o sea, reafirmar de alguna manera el poder de veto que va a tener la derecha. Y ya lo va a tener a través de estos mecanismos establecidos, pero lo va a tener también porque va a tener una sobrerepresentación dado el sistema electoral que se eligió. Bueno, aquí hay varias cosas en realidad que uno debería considerar. Primero, yo creo que es el hecho que hay una decisión constitucional que ya está adoptada, que basta solamente su ratificación. Hay una decisión constituyente en Sí, torno a las 12 bases, ¿no es cierto? O bordes, como se le ha denominado, las 12 bases constitucionales que ya han sido definidas por los partidos y que, respecto a las cuales se espera una amplia ratificación en el Congreso. Eso es ya una decisión constitucional antes del referéndum, antes de la elección de los consejeros constitucionales y del Consejo, y antes de la constitución del comité de expertos, de la comisión de expertas o del comité de inadmisibilidad. Hay una decisión constitucional adoptada que espera su ratificación en este momento. Y eso es algo peculiar, la verdad, pero hay que observarlo tal cual es. Y luego está ciertamente la limitación puesta lo que llamaríamos constituyentes, que ya uno duda un poco en si mencionarlos como tales, constituyentes, integrantes de un consejo. Se ha querido decir que integran un consejo constitucional. Y un consejo lo que hace es aconsejar, no decidir normalmente, ¿no? Pero acá este es un consejo peculiar que además va a tener posibilidad de decidir y tiene la obligación de presentar el proyecto que se va a someter posteriormente a referéndum, cumpliéndose determinados quórums. ¿Ah? Bueno, esos problemas están aquí presentes ciertamente, pero yo quisiera volver un poco, Manuel Antonio, a un hecho que a mí me provoca una impresión muy grande. Me impresiona cómo el presidente de la República y el gobierno han podido tener un criterio, yo diría, pragmático y responsable frente a la situación compleja de la negociación. ¿Cómo también a eso se ha sumado uno de los partidos de una de las alianzas del gobierno, el Partido Comunista? Creo yo que ha sido también la dirección de Teller digna de reconocer. Yo diría el chapó a la actitud del Partido Comunista, que ha sido una actitud patriótica, creo yo, y muy afín a la necesidad que el país tiene de llegar a acuerdos. ¿No? Claro, hubiésemos querido que estos acuerdos no estuvieran enmarcados por esta especie de temor a la ciudadanía que trasunta el pacto, ¿no? Un temor innecesario, me parece a mí.
¿ah? En en un país que ha tendido en los últimos años, y tú sabes de esto muchísimo más que yo, Manuel Antonio, pero que ha tendido en general a la moderación, diría yo, y que muchas veces, si bien no ha votado partidos de centro izquierda, a veces tiende a entusiasmarse con grupos de un extremo u otro, eso ha sido quizás por la falta de oferta, como algunos cientistas políticos han señalado, de oferta fuerte desde el centro. Un centro fragmentado, dividido, en fin, y que ha hecho que al electorado tener que buscar opciones a veces, diversas, a veces hacia los polos, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el electorado chileno es un electorado moderado, ¿no? Nadie en Chile está proponiendo aventuras, salvo algunos partidos, claro, de los cuales uno teme. Partidos de la derecha, el Partido Republicano, o estos grupos populistas, digamos, supongo que del Partido de la Gente, en fin, que a mí me producen un cierto temor, eh, porque pienso que lo peor que podría ocurrir en el país es que en el próximo tiempo podamos tener una presencia mayor de estos grupos populistas que pudieran aprovechar eh, este proceso para canalizar parte de la opinión pública en su favor, ¿no? En su favor. Yo espero que no les vaya bien en esto. Yo creo que no les va, Ahora, que espero que no les vaya bien en esto. Y que podamos tener una discusión, que es una discusión cultural también. No quiero hablar de guerra cultural, pero sí una batalla cultural sobre los contenidos que debe tener el texto constitucional. Y yo creo que es ahí importante. ahí hay una cosa que yo creo que difiere bastante de algo positivo que tuvo el proceso anterior. Y es que, en cierto modo, en el proceso anterior, uno puede decir, y aquí no se trata de decir que no, que hay que reconocer, fue derrotada la propuesta, etcétera, pero el proceso fue un proceso en que uno podía decir que había un país constituyente. Sin lugar a dudas. No había universidad, escuela, organización social, en la cual el tema no se discutía. Eso estaba. O sea, habían los mecanismos institucionales, pero además de los mecanismos institucionales que se habían creado para canalizar esa participación, los temas online, las distintas formas de agrupaciones que hubo, las audiencias, etcétera, uno no ve ese aspecto. Es como que no se quisiera que el país entero estuviera de alguna manera involucrado. Ya Y, el hecho mismo y yo creo que este es un de la idea capital. de los expertos, está bien, pero uno podría decir, ya por último, que haya expertos, que haya elecciones, pero que haya también, que uno siente que hay un proceso social en el cual el país se ve involucrado. Si no, yo creo que independientemente de cuál sea el resultado posterior respecto de el plebiscito de salida, pueden haber problemas de legitimidad. Pueden haber problemas que gente diga, bueno, pero esto no tiene que ver de alguna manera conmigo. Y entonces que a lo largo del proceso de este año se refuerce ese carácter elitario. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, dadas las reglas que se tienen, especialmente dadas ese tipo de reglas que se han generado, que se busque mecanismos para mantener el debate nacional al respecto, en el entendido que, por supuesto, la gente tiene muchas otras preocupaciones y que son inmediatas. Pero yo diría, el riesgo es elitizar, cerrar el debate y entonces que quede solo entregado a quienes han sido electos, ya sea por el Congreso en alguna de las distintas funciones de control, digamos, o ya sea por los ciudadanos electos. Así que sea un debate demasiado restringido en la temática y en quienes participan de él.
No, yo concuerdo absolutamente con eso. Es evidente que se había producido una reconexión impresionante de la ciudadanía con la política, un reencuentro del mundo ciudadano Exactamente. con la política y hoy día corremos el riesgo efectivamente de que ese capital, que era un capital acumulado desde el punto de vista político, pueda perderse y se vuelva a establecer esta desconexión entre sociedad y política que es lo que tiene complicadas las democracias occidentales por lo demás, yo diría. Es decir, todos están viendo de qué manera poder restablecer esa conexión. La otra vez lo comentábamos a propósito de Francia, que Francia ha tenido, y otros países europeos, una preocupación importante por esto. Y desde luego que un proceso constitucional debería ser el más apropiado para restablecer ese vínculo y restablecer el músculo, esa vitalidad, digamos, política del pueblo en su conjunto, ¿no? Yo creo que eso hay que verlo más bien como una necesidad, como algo importante, algo relevante, eh, sobre todo en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. No hay que verlo con el temor que pareciera que está Así es. presente, ¿no es cierto? Bueno, Hay que y verlo. se, y se nos acabó el tiempo. Bueno, Desgraciadamente, pero ha sido muy importante, porque entonces vamos a tener, digamos, en lo que viene, que ir reflexionando, o sea, que no se entregue solo al debate de quienes han sido elegidos, quienes tendrán la responsabilidad principal, sino en el mundo académico, en el mundo social, mantener la presencia de las ideas críticas que se enmarquen, por supuesto, dentro del proceso que ha sido aprobado, pero que puedan ir señalando los riesgos que se pueden correr. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.